Él era el alma de El Recodo, la legendaria banda reconocida en toda América Latina. Un esposo devoto, un padre amoroso y un músico que vivía para el escenario. Pero tras una breve gira, Aldo Saravia desapareció sin dejar rastro. Cuando su cuerpo fue hallado semi-enterrado junto a una carretera rural en su ciudad natal, víctima de un disparo en el cuello, todos asumieron que se trataba de una ejecución al estilo de los cárteles. Pero la verdad era mucho más aterradora. ¿Quién mató al querido músico adorado en todo el país? ¿Por qué la mujer a la que había amado durante 3 décadas? Era la clave de todo. ¿Y dónde trazamos la línea entre el amor, la traición y el punto sin retorno? Este es el caso de Aldo Saravia, y no vas a creer quién es el asesino. Hasta el último momento. Antes de comenzar a diseccionar cada detalle de este caso, tomémonos un momento para honrar a las víctimas que descansen en paz eterna, y para enviar nuestras oraciones y pensamientos a sus familias, deseándoles consuelo y la fuerza necesaria para soportar tan inmensa pérdida. Ubicado en el occidente de México, el estado de Sinaloa no solo es reconocido por sus playas doradas y aguas turquesas, sino que también es considerado la cuna de la música regional mexicana, también conocida como grupera, un género musical que ha conquistado los corazones de los amantes de la música en toda América Latina y entre las comunidades hispanohablantes en EEUU. Todo comenzó en El Recodo, un pequeño pueblo al sureste de Mazatlán, donde Don Cruz Lizárraga sentó las bases de la legendaria banda El Recodo, en el año 1930. Con el tiempo, la madre de todas las bandas alcanzó la fama no solo en México, sino también a nivel internacional, gracias a su sonido rústico y apasionado, que atrajo a miles de seguidores fieles. Entre la generación fundadora, dos hermanos Aurelio y Ernesto Saravia fueron considerados las joyas de la banda. Más tarde, los hijos de Ernesto Víctor y Aldo Saravia continuaron con el legado preservando la tradición familiar. Aldo Saravia García, nacido el 2 de noviembre de 1963 en Mazatlán, rápidamente destacó como trompetista y percusionista. Amigos y colegas solían describirlo como una persona alegre, entusiasta, con buen humor y a la vez con los pies en la tierra, alguien que siempre ponía a su familia por encima de todo. Fue su pasión por la música despertada a los 15 años lo que llevó a Aldo a unirse a El Recodo, con tan solo 18 años. Para entonces la banda ya llevaba más de 4 décadas cautivando al público. Más allá de ayudar a dar forma a sus melodías características, Aldo también fungió como presentador de la banda, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles entre sus 18 músicos. Su carisma en el escenario, combinado con la energía de su trompeta, dejó una huella imborrable en el viaje, en constante crecimiento de El Recodo. En medio del ambiente vibrante de la gira, comenzó a notarse una grieta tras 3 décadas de convivencia. A principios de los años 80, Aldo se había casado con Alma Delia Chávez Guerrero, y su felicidad alguna vez estuvo definida por sus 3 hijos, Aldo Jr., Ernesto y Estrella. Para los demás parecían ser la familia perfecta: una esposa de buen corazón, un esposo devoto a la música y unos niños despreocupados que reían y jugaban. Pero cuando Aldo lanzó un proyecto personal llamado Alma de Sinaloa, un homenaje musical a su esposa, fue durante los ensayos bajo luces distantes del escenario que comenzaron a brotar las semillas de la discordia. El proyecto fracasó finalmente y Aldo regresó a El Recodo. Su orgullo por la familia pasó a su hijo mayor, Aldo Jr., quien siguió los pasos de su padre al unirse a El Recodito. Para octubre de 2014, la tensión había llegado a su punto máximo. Tras casi 30 años de matrimonio, la pareja decidió tomarse un tiempo separándose, aunque mantuvieron el contacto. Sutilmente dejaron abierta la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, cuando Aldo partió con El Recodo rumbo a San José, California, el sonido alegre de su trompeta ya no lograba ahogar el pesado silencio que se cernía sobre su hogar. Cada rumor, cada susurro, de repente se convirtió en una pieza crucial del enigmático rompecabezas, oculto detrás de las melodías festivas.
¿Ayudaría esta breve separación a sanar las grietas acumuladas durante años? ¿O sería precisamente este viaje un punto de inflexión fatal, uno que pondría en marcha una serie de acontecimientos que nadie habría podido prever? Según relatos de colegas cercanos tras una espectacular presentación la noche del domingo 12 de octubre. El Recodo regresó a México en lo que parecía ser un ambiente ordinario. Risas, apretones de manos, despedidas casuales. Cada quien volvió a su casa. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que verían a Aldo Saravia. Pasaron 2 días. No hubo llamadas ni mensajes. Para el martes 14 de octubre, el miedo alcanzó su punto máximo cuando la familia lo reportó oficialmente como desaparecido. En redes sociales, los 3 rostros jóvenes de los hijos de Aldo Jr., Ernesto y Estrella, suplicaban al público que ayudara a encontrar a su padre. La publicación se difundió rápidamente, atrayendo la atención de los medios locales y resonando por las calles de Sinaloa. El viernes 17 de octubre, el Recodo publicó un comunicado oficial, no solo confirmando la angustiante noticia, sino también instando a sus seguidores a rezar por Aldo y su familia. La banda expresó que era la primera vez que enfrentaban una situación así. Como era de esperarse, los fanáticos del grupo compartieron ampliamente el mensaje, aumentando la visibilidad del caso. Sin embargo, pasaron 4 días más sin señales de Aldo. El músico desaparecido se había convertido ahora en un titular nacional, causando conmoción en el mundo del espectáculo. Trágicamente, la incansable búsqueda llegó a su fin en la madrugada del miércoles 22 de octubre, cuando su cuerpo fue hallado semi-enterrado en la tierra a lo largo de un camino rural, cerca de El Recodo, Mazatlán, Sinaloa. Sus restos fueron trasladados a la oficina del médico forense local para la autopsia y la confirmación de lo que todos ya temían. Se trataba en efecto de los restos de Aldo Saravia García. Algunas versiones iniciales afirmaban que el músico había sido secuestrado durante 7 días, pero esta información fue rápidamente descartada por las autoridades, ya que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Según el informe forense, el cadáver presentaba hematomas y una herida de bala en la zona del cuello. Además del profundo dolor por la pérdida de su padre, los hijos mayores de Aldo tuvieron que enfrentar una experiencia aterradora al intentar identificar el cuerpo, pero no pudieron hacerlo debido al severo deterioro que presentaba. La primera versión indicó que los restos fueron encontrados por personas que pasaban por el lugar, quienes vieron un brazo sobresalir de una tumba improvisada. También circularon versiones que sugerían que el crimen fue el resultado de un acto de violencia aleatorio, o que podría estar relacionado con el crimen organizado, el cual ha sido señalado por la prensa mexicana como responsable de la muerte de varios artistas en Sinaloa. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más estremecedora. La investigación reveló que una de las últimas personas en tener contacto con Aldo fue su esposa Alma Delia, quien al ser interrogada proporcionó declaraciones inconsistentes y contradictorias. Al mismo tiempo, las autoridades identificaron a un segundo sospechoso, Yahir Alfredo Sandoval Estrada, un carnicero originario de Culiacán, quien reveló la ubicación exacta donde se hallaron los restos del músico de 52 años. Ese mismo día, ambos fueron arrestados y trasladados a la sede de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa. Previamente se había difundido información que afirmaba que Yahir era miembro de la banda El Recodo, pero este dato fue rápidamente desmentido por las autoridades, y los integrantes del grupo también se pronunciaron de forma categórica, asegurando que Yahir no tenía ningún vínculo con la banda. Mientras la investigación seguía en curso con el objetivo de esclarecer por completo los hechos del caso El Recodo, emitió un comunicado oficial confirmando la dolorosa partida de Aldo Saravia. Esa misma noche se celebró una misa de cuerpo presente con solemnidad, donde familiares, amigos y numerosos admiradores del músico originario de Sinaloa se reunieron en una funeraria en Mazatlán para rendirle homenaje. Pasada la medianoche, los músicos del Recodo comenzaron a llegar uno a uno, no solo para compartir el dolor con la familia, sino también para despedirse de Aldo con profunda emoción, interpretando junto al féretro algunas de las canciones que él más amaba, en un ambiente cargado de sentimientos. A la mañana siguiente, en medio de un escenario desgarrador y lleno de congoja,
El cortejo fúnebre partió desde la funeraria hacia el Panteón El Recodo, donde Aldo fue sepultado. Sin embargo, un segundo golpe aún más devastador que su muerte cayó sobre los hijos del músico. Aún no podían asimilar la impactante verdad de que la autora intelectual del crimen brutal fuese su propia madre. Ese mismo día, durante una conferencia de prensa, un portavoz del gobierno confirmó que tanto Yahir como Alma Delia habían confesado haber planeado y ejecutado el asesinato del esposo de esta última. Según las autoridades, el motivo surgió de un resentimiento profundo que la esposa albergaba hacia su marido. Con base en las declaraciones de Alma Delia y Yahir, se conocieron 4 meses antes cuando ella visitaba a sus suegros y él trabajaba como carnicero en una tienda de autoservicio. A partir de ese momento mantuvieron una relación a distancia con Yahir, viajando con frecuencia a Mazatlán para encontrarse con Alma Delia, aprovechando las ocasiones en que Aldo se encontraba de gira con la banda. Pasaban días juntos, usualmente de jueves a domingo. Según su testimonio, Yahir eventualmente renunció a su trabajo en Culiacán y se mudó a Mazatlán, hospedándose en una casa que Alma Delia solía visitar para hablar sobre sus problemas matrimoniales. La teoría planteada por los investigadores es que desde el inicio habían planeado asesinar al músico y que el regreso de Aldo a casa presentó la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Según la versión inicial, Aldo llegó a la ciudad en la noche del 13 de octubre y acordó encontrarse con Alma Delia a la mañana siguiente cuando ella lo invitó a desayunar. En esta versión, Yahir se había escondido en la batea de la camioneta que conducía Alma Delia y ella recogió a Aldo en un lugar cercano a su domicilio. Yahir portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, supuestamente adquirida con dinero proporcionado por Alma Delia. Cuando Aldo subió al vehículo, incluso le llevó a su esposa un ramo de flores, creyendo que el encuentro tenía como propósito reavivar su relación completamente ajeno a las oscuras intenciones detrás de la invitación. En este punto, comenzaron a surgir contradicciones en sus testimonios. Una estación de televisión entrevistó a un empleado del restaurante donde supuestamente Aldo y Alma Delia fueron vistos desayunando. El testigo confirmó que la pareja efectivamente comió allí, pero señaló que ambos parecían estar absortos en sus teléfonos durante toda la comida, y que la tensión entre ellos era visiblemente evidente. Al ser preguntado si había algún otro hombre con ellos, el empleado afirmó con firmeza que no solo estaban los dos. Esto contradecía una de las versiones posteriores de Yahir, en la que negó haberse escondido en la batea de la camioneta, y aseguró en cambio que Alma Delia lo había presentado abiertamente a Aldo, argumentando que sería altamente inverosímil que la pareja se sentara tranquilamente a desayunar, mientras sabían que alguien, supuestamente un extraño, los esperaba solo en el vehículo. Por otro lado, las autoridades declararon que el ataque en realidad ocurrió en el trayecto hacia el restaurante, cuando Yahir se abalanzó repentinamente sobre Aldo, lo golpeó con un arma oculta y luego disparó un tiro que impactó en el cuello de la víctima. Posteriormente, condujeron hacia una zona remota donde más tarde se descubriría el cuerpo. Algunas fuentes afirmaron que la pareja había llevado una pala y otras herramientas en el vehículo para cavar con antelación la tumba poco profunda. La investigación reveló que Yahir nunca había conocido a Aldo antes de ese día, y que su primer encuentro también fue el momento en que lo mató. Según su testimonio, todo contacto con la familia Saravia había sido mediado por Alma Delia. Sin embargo, más adelante, declaró a los medios que había conocido a uno de los hijos mayores de la pareja, e incluso afirmó haber tenido una relación especial con Estrella, la menor de los 3 hermanos, diciendo que tenía planes de criarla como su propia hija. A principios de noviembre, el caso dio un giro impactante, cuando Alma Delia, a través de su abogado, declaró que no tenía nada que ver con el crimen, y afirmó en cambio ser una víctima de Aldo. En esta nueva declaración, dijo que se encontraba dentro de la camioneta, intentando pedirle el divorcio a su esposo, cuando surgió una discusión entre Yahir y Aldo. Afirmó que ella salió del vehículo y que Yahir entonces se pasó al asiento del conductor y continuó manejando. Más tarde, según su versión, él volvió a recogerla y le dijo que Aldo había ido a casa de un amigo.
Admitió haber sido cómplice, pero aseguró que fue bajo presión e insistió en que el único responsable de la muerte de Aldo era Yahir. Sin embargo, lo que reveló a continuación fue verdaderamente impactante y asestó un golpe devastador a la familia Saravia, especialmente a sus hijos. Alma Delia alegó que su esposo era adicto a las drogas y que tanto ella como su hija de 11 años habían sido abusadas sexualmente por él. Afirmó además que Aldo estaba frecuentemente ebrio y era violento con sus hijos, agregando que había guardado silencio por miedo. Los hijos de la pareja no creían que su madre hubiera planeado matar a su padre, pero también expresaron dudas respecto a la acusación de que su padre hubiera abusado de su hermana menor. En cuanto a las acusaciones de consumo de sustancias, afirmaron con firmeza que el músico llevaba 17 años limpio, y lo describieron como un esposo y padre amoroso. Más adelante, Yahir ofreció otra entrevista televisiva en la que presentó una nueva versión de los hechos, distinta a sus declaraciones anteriores, pero curiosamente alineada con ciertos puntos del testimonio más reciente de Alma Delia. Según él, el día del incidente, su intención era hablar con Aldo, aclarar su relación con la esposa de este y pedirle que la dejara libre. En este relato, Yahir afirmó que cuando confesó a Aldo su aventura con Alma Delia, Aldo reaccionó con violencia y la agredió. Yahir dijo que entonces le pidió a ella que saliera del vehículo y se pasó al asiento del conductor. Describió cómo después de que Alma Delia bajara, se desató una acalorada discusión entre él y Aldo, que escaló hasta convertirse en un forcejeo durante el cual el arma se disparó. En cuanto a por qué llevaba un arma de fuego, Yahir dijo que creía que Aldo también podría estar armado. Afirmó que después de enterrar el cuerpo de la víctima, regresó a recoger a Alma Delia y le dijo que su esposo había ido a casa de un amigo tal como ya se había mencionado anteriormente. Yahir insistió en que nunca tuvo la intención de hacerle daño a Aldo y que lo sucedido fue un accidente, expresando su remordimiento y ofreciendo disculpas a los hijos del músico. Respecto a Alma Delia, Yahir aseguró que había sido presionado para firmar la declaración original que la incriminaba, en la que había confesado que el asesinato había sido planeado y ejecutado por ambos. También declaró que seguía profundamente enamorado de ella. En medio del mar de controversias y testimonios contradictorios, Víctor, el hermano menor de Aldo, acusó públicamente a Yahir de haber irrumpido en su casa 2 días antes del asesinato, durante lo cual supuestamente robó y agredió físicamente tanto a él como a su esposa. Menos de un año después del crimen, en junio de 2015, el caso volvió a conmocionar a la opinión pública, cuando Alma Delia celebró una ceremonia de boda dentro de la prisión donde cumplía su condena. Lo que dejó a muchos incrédulos fue que el novio no era Yahir, sino otro hombre. Según diversas fuentes, se casó con un compañero recluso, y fueron una de las 23 parejas que participaron en una boda colectiva celebrada dentro del penal, un evento anual organizado por el gobierno estatal, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Además de disfrutar pastel de bodas y presentaciones musicales en vivo como parte de la celebración a los recién casados, también se les permitió pasar todo el día juntos. Unos meses más tarde, las autoridades penitenciarias confirmaron que Alma Delia era tratada como cualquier otra interna y no recibía ningún privilegio especial. También afirmaron que no había reportes de que hubiera sido agredida por otras reclusas, muchas de las cuales eran admiradoras de El Recodo. Por el contrario, se decía que fue recibida cálidamente por las demás internas. Respecto a las graves acusaciones de abuso, el abogado de Alma Delia aclaró que dichas afirmaciones fueron hechas durante su testimonio y que no habían sido formalmente confirmadas mediante ningún proceso legal oficial. Enfatizó que actualmente no existía ningún procedimiento judicial en curso por cargos como violencia doméstica o agresión. El abogado también reconoció que el matrimonio de Alma Delia y Aldo atravesaba una crisis grave y que fue un error por parte de su clienta compartir su sufrimiento personal con la persona equivocada. Según él, fue esa confianza mal depositada la que condujo a la tragedia cuando esa otra persona, en lugar de buscar una solución, actuó con base en la emoción.
y le quitó la vida a un esposo, un padre y un artista querido por toda una nación. Con el paso del tiempo, aunque Alma Delia Chávez Guerrero y Yahir Alfredo Sandoval Estrada fueron acusados de homicidio calificado, un delito que conlleva una pena de 20 a 50 años de prisión, más de 6 años después de su arresto, la justicia aún no ha emitido un veredicto final. Persisten numerosas preguntas e incertidumbres en torno al curso de los acontecimientos y al verdadero motivo detrás del asesinato. El asesinato del trompetista y percusionista de la reconocida banda El Recodo dejó una huella que fue mucho más allá del dolor natural de perder a un ser querido. Por razones aún no claras, los hijos mayores de Alma Delia y Aldo comenzaron a distanciarse cada vez más de la familia, especialmente de aquellos que en algún momento expresaron su deseo de adoptar a Estrella. Según algunas fuentes, Aldo Jr. había solicitado la custodia de su hermana menor, y muchos creen que esto pudo haber provocado tensiones entre ellos. En una entrevista, Yolanda, hermana de Aldo, expresó que su casa siempre estuvo abierta para sus sobrinas y sobrinos. Recordó que durante la única visita que los hijos hicieron para ver a su madre en prisión, se les permitió acceder al expediente del caso, y lo que leyeron los perturbó profundamente. Según Yolanda, encontraron mensajes intercambiados entre Alma Delia y Yahir, en los que se detallaba el plan del asesinato. Pero lo que más los impactó fueron los contenidos extraídos del teléfono de su madre, mensajes de texto y fotos privadas compartidas entre los dos amantes. Desde otra perspectiva, Yolanda afirmó que durante su condena, su cuñada vivió como cualquier otra interna e incluso pasó por 2 matrimonios mientras estuvo en prisión. Enfatizó que después del primer matrimonio mencionado anteriormente, Alma Delia se distanció, se divorció y posteriormente se volvió a casar con otro hombre, alguien que, según se informa, la visitaba con regularidad en el centro penitenciario. Sin embargo, al momento de prepararse esta investigación en video, no existían registros oficiales ni declaraciones públicas que confirmaran la autenticidad de esa información. Además, no hay evidencia documentada de que Alma Delia Chávez Guerrero haya sido sometida a juicio en un tribunal formal. Algunas fuentes no oficiales han afirmado que Yahir Alfredo Sandoval Estrada fue condenado a 30 años de prisión, pero ninguna autoridad oficial ha confirmado públicamente dicho veredicto, lo que deja las consecuencias legales del caso envueltas en incertidumbre. La realidad es que más de una década después, el brutal asesinato de uno de los músicos más veteranos de la reconocida banda de regional mexicano, El Recodo, sigue siendo una herida abierta en el corazón de la nación, especialmente en el propio pueblo que comparte el nombre de la banda, donde familiares, amigos y fanáticos del género continúan esperando que se revele la verdad y se haga justicia. El caso de Aldo Saravia García representa más que una tragedia personal. Es un recordatorio contundente de la oscuridad que puede ocultarse entre las paredes de un hogar familiar. Más que nunca, esta historia nos recuerda que el amor puede convertirse en un arma de doble filo y que la traición a menudo acecha donde las relaciones parecen más sólidas. Aunque ya han pasado más de 10 años, la herida sigue sin sanar, y las preguntas sobre el verdadero motivo y la responsabilidad final aún resuenan en la conciencia pública. Solo cuando se revele la verdad y se cumpla la justicia, la memoria de Aldo, el artista que dedicó su vida a la música, podrá encontrar la paz verdadera. La pareja que aparece en la fotografía son Gail y Rick Brink, y las sonrisas alegres en sus rostros alguna vez simbolizaron un matrimonio ideal en Michigan a principios de la década de 1990. Pero años más tarde, esa misma fotografía conmocionó a todo Estados Unidos cuando se reveló una verdad horrenda. La joven pareja había sido brutalmente asesinada en su propio hogar, y el asesino no era otro que un pariente cercano, el propio hermano de Gail. El motivo detrás del crimen no fue solo odio o celos, sino un secreto retorcido e incestuoso que había perdurado a lo largo de la infancia de los hermanos. Si quieres descubrir toda la oscura verdad oculta detrás de esa sonrisa aparentemente inocente, quédate hasta el final del video.
Gail Brink nació el 24 de abril de 1965, hija de Wendell y Dorothy Wingarden, y era la octava de una numerosa familia muy unida. Creció en el condado de Ottawa, en Michigan, aunque la familia no tenía muchos recursos. Eran conocidos por sus fuertes lazos y el cariño mutuo. Realmente encarnaban una familia amorosa y unida. A pesar de crecer en un hogar lleno de amor, las dificultades económicas eran una constante. Desde temprana edad, Gail soñaba con tener un trabajo que le permitiera comprarse las cosas que cualquier niño deseaba. Ahorraba dinero y le decía a su hermana Cheryl que pensaba trabajar duro para poder costearse siempre todo lo que quisiera. Siendo adolescente, Gail consiguió su primer trabajo como mesera. Aunque el salario no era alto, obtenía una cantidad decente gracias a las propinas y trabajaba incansablemente. Su carácter encantador, amable y cálido, la hacía imposible de ignorar para todos los que la conocían. A los 18 años, Gail experimentó su primer amor verdadero. La relación avanzó rápidamente. La joven pareja se fue a vivir junta, soñando con tener un hogar y formar una familia. Vivieron juntos durante aproximadamente un año. En 1984, cuando Gail tenía 19 años, comenzó un nuevo empleo y conoció a Rick Brink, un contratista de construcción de 25 años. Fue amor a primera vista. Gail terminó su relación anterior y se entregó por completo a este nuevo romance. Rick quedó tan cautivado por ella que, el mismo día en que se conocieron, le dijo a su madre que había encontrado a la mujer con la que quería casarse. Estaba enamorado, y su relación floreció rápidamente en citas dulces y románticas. Rick hacía todo lo posible por hacer feliz a Gail, complaciendo cada uno de sus deseos, y ambos estaban profundamente enamorados. Verdaderamente eran la pareja perfecta, trabajadores, ambiciosos y llenos de energía. Compartían sueños para el futuro, trabajar duro y, eventualmente, criar hijos en la casa que esperaban comprar. Un verano, visitaron la cabaña junto al lago de la familia de Rick, en el lago Michigan, donde él tenía un bote. Gail probó el esquí acuático, y todos los que los conocían decían que parecían la pareja perfecta. El 25 de abril de 1986, justo un día antes del cumpleaños de Gail, se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia, rodeados de familiares y amigos. Tenían por delante una vida larga y feliz. El padre de Rick, Bud Brink, los ayudó a encontrar la casa perfecta con la que siempre habían soñado. Era una casa antigua en un terreno de aproximadamente 20 acres en las afueras de su ciudad natal, Holland, Michigan, en la calle Ransom. Bud negoció un buen trato y la joven pareja comenzó con entusiasmo las renovaciones en anticipación a mudarse. Rick, un hábil trabajador que se desempeñaba en una empresa de gabinetes y entrenaba a carpinteros, tenía todas las capacidades necesarias para encargarse de las mejoras del hogar. Para octubre de 1987, se mudaron a la casa mientras aún estaba en proceso de renovación, documentando su progreso en video. La vieja casa cobró nueva vida mientras limpiaban, pintaban, derribaban paredes y reparaban los pisos. Cuando se mudaron, llevaban casados aproximadamente 18 meses. Gail le confesó a su hermana que la siguiente habitación que planeaban renovar sería un cuarto de bebé, ya que estaban listos para el siguiente paso en la vida: llenar la casa con la risa de los niños. El 21 de noviembre de 1987, Rick y Gail asistieron a la boda de uno de los amigos de la secundaria de Rick y pasaron una noche alegre. Pero al día siguiente, ninguno de los dos se presentó a trabajar. En ese momento, Rick trabajaba para una importante empresa de gabinetes llamada Trenway. Era conocido por ser diligente y confiable, así que faltar al trabajo sin previo aviso era totalmente fuera de lo común. El supervisor de Rick intentó llamar a su casa, pero nadie contestó. Preocupado, se comunicó con los padres de Rick para preguntar si sabían por qué no se había presentado. El supervisor estaba genuinamente preocupado por la seguridad de su empleado. Los padres de Rick estaban igualmente alarmados.
conocían bien a su hijo y sabían que desaparecer sin decir palabra era algo que él nunca haría. Decidieron llamar al lugar de trabajo de Gail para verificar, solo para descubrir que ella tampoco se había presentado esa mañana. Llenos de ansiedad y pánico, los padres de Rick fueron de inmediato a la casa de su hijo y nuera para ver qué estaba ocurriendo. Al llegar, vieron de inmediato el auto de Rick estacionado en la entrada. Sintiendo cierto alivio, esperaban que la pareja estuviera en casa, tal vez simplemente enfermos o durmiendo. Pero al acercarse al vehículo, vieron a Rick en una posición inusual. Estaba sentado en el asiento del conductor, con las rodillas en el suelo debajo del volante, el cuerpo inclinado hacia el asiento del pasajero y la cabeza apoyada contra la puerta del lado del pasajero. El padre de Rick, Bud, se acercó y llamó el nombre de su hijo, pero no obtuvo respuesta. Cuando Bud extendió la mano y le tocó suavemente el hombro, descubrió que Rick no respondía y notó sangre saliendo de su cabeza. Horrorizados, los padres de Rick no entraron a la casa, temiendo lo que pudieran encontrar adentro. Inmediatamente contactaron al departamento del sheriff del condado de Ottawa. Cuando los oficiales llegaron a la escena, ingresaron a la casa. Al inspeccionarla, encontraron a Gail en el dormitorio. A primera vista, parecía que simplemente estaba dormida con una almohada sobre la cara, pero cuando los oficiales levantaron la almohada, vieron que estaba empapada en sangre y que Gail ya estaba muerta. Le habían disparado 3 veces a corta distancia. En cuestión de minutos llegaron refuerzos, y los investigadores comenzaron a registrar la casa en busca de pistas o evidencia que pudiera conducir al autor del crimen. Peinaron meticulosamente la escena, tratando de reconstruir lo que había sucedido. La teoría inicial de la policía fue que esto podría haber sido un acto dirigido contra Gail, y que Rick, en un estado de desesperación, se había hecho daño a sí mismo. Sin embargo, al examinar minuciosamente el vehículo de Rick, no encontraron ningún arma ni evidencia que sugiriera que había atacado a su esposa antes de quitarse la vida. En un instante, el cuento de hadas que había comenzado en un lugar de trabajo y conducido a sueños de una familia feliz, terminó en tragedia y violencia, sin un motivo claro ni sospechosos identificados. La investigación continuó. El arma utilizada en el crimen fue identificada como un revólver calibre .22. Más tarde se confirmó que Rick murió a causa de heridas de bala fatales en la cabeza. Le habían disparado 2 veces, ambas a corta distancia. Los investigadores notaron un agujero de bala en la ventana del lado del pasajero del auto de Rick. La ventana estaba rota y la del lado del conductor estaba parcialmente bajada, lo que llevó a las autoridades a creer que el autor del crimen podría haber sido alguien conocido por las víctimas. Basándose en esto, formularon la hipótesis de que Rick podría haber bajado la ventana para hablar con la persona, lo que sugiere que probablemente la conocía y no se sentía amenazado. Además, al examinar la casa, quedó claro que no se trataba de un robo. No había señales de entrada forzada ni de lucha. La puerta no estaba rota, nada había sido saqueado y todas las pertenencias permanecían en su lugar. Las billeteras de Rick y Gail fueron encontradas sobre la mesa de la cocina, aún con dinero en efectivo y tarjetas de crédito. Algunas joyas estaban esparcidas por la casa. Las víctimas aún llevaban sus anillos de boda, y no se encontraron casquillos ni otra evidencia significativa dentro de la casa. Las balas fueron recuperadas de los cuerpos de las víctimas, lo que indica que el autor del crimen había llegado con un objetivo específico: quitarles la vida. En cuanto a evidencia física, esta no existía o era insuficiente para su análisis. Se encontraron 6 huellas dactilares en la casa. 4 pertenecían a las víctimas, y las 2 restantes no coincidían con ningún registro en las bases de datos de las fuerzas del orden. El examen forense concluyó que Rick y Gail fueron asesinados en las primeras horas del 22 de noviembre. El caso se rodeó de rumores y especulaciones, pero no todos los que tenían sospechas estaban dispuestos a hablar o a denunciarlas ante las autoridades. Con tan poca evidencia, los investigadores no pudieron realizar arrestos ni identificar a sospechosos potenciales. Sin embargo,
se confirmó que la última vez que se vio a Rick y Gail fue alrededor de las 11 p.m. del 21 de noviembre, cuando salieron de la boda de su amigo. Según el informe de la autopsia, murieron en algún momento entre ese momento y el día siguiente, casi un día completo antes de ser encontrados. Con la esperanza de reunir más información sobre las últimas personas con las que la pareja había interactuado, los investigadores continuaron entrevistando a amigos, familiares, compañeros de trabajo y cualquier persona que hubiera conocido a Gail y Rick. La primera persona con la que hablaron fue el hermano de Gail, Ryan Weingarten. Mencionó al exnovio de Gail, quien en una ocasión la había confrontado en público, diciéndole que aún la amaba y se sentía celoso. Había intentado convencerla de que volviera con él, pero para entonces, Gail ya estaba casada y feliz. La policía localizó al exnovio de Gail y lo llevó para interrogarlo. Él negó cualquier implicación e incluso accedió a someterse a una prueba de polígrafo, la cual pasó. También tenía una coartada sólida, por lo que la policía lo descartó como sospechoso. Aproximadamente 3 o 4 días después de iniciada la investigación, la policía recibió otra pista. El antiguo propietario de la casa donde vivían Rick y Gail se presentó en la estación, sugiriendo que el autor del crimen podría haberlo estado buscando a él y no sabía que ya no vivía allí. El antiguo dueño era un motociclista apodado Shotgun, quien había estado asociado anteriormente con un club de motociclistas. Había estado involucrado en el tráfico de sustancias ilegales y armas. Sin embargo, con el tiempo, Shotgun se convirtió en informante porque no estaba de acuerdo con vender drogas a adolescentes. Colaboró con agentes federales, brindando principalmente información sobre personas involucradas en este tipo de actividades ilícitas. Los detectives siguieron esta pista, entrevistaron a otros informantes e interrogaron a miembros de diversos clubes de motociclistas en Detroit. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no encontraron ninguna evidencia que vinculara a esos grupos con actividades delictivas ni con el doble homicidio de Gail y Rick. No existía ninguna conexión, y tras aproximadamente un mes, esa teoría también fue descartada. Una nueva pista surgió la noche de Navidad, cuando ocurrió otro crimen cerca de la casa de la familia Brink. Deborah Wilson fue encontrada en su patio trasero, víctima de un ataque fatal. Había sido agredida y presentaba heridas graves en el cuello. Durante la investigación, se descubrió que Gail y Deborah habían asistido a la misma escuela secundaria y estaban en la misma clase. Tenían la misma edad y compartían círculos sociales, lo que generó sospechas de que los casos podrían estar relacionados. Las personas en el pequeño pueblo estaban profundamente conmocionadas. La comunidad permanecía en alerta máxima, con un temor generalizado de que el sospechoso aún anduviera suelto. La naturaleza absurda de los crímenes hacía que la gente temiera por su seguridad, preguntándose si habría más víctimas. Sin embargo, con el tiempo, los investigadores no lograron encontrar ningún vínculo entre ambos incidentes. El doble homicidio de la joven pareja fue finalmente clasificado como un caso sin resolver. Todos los documentos y pruebas fueron archivados, donde permanecerían intactos durante las siguientes 2 décadas. Amigos y familiares poco a poco perdieron la esperanza de que se hiciera justicia. Las familias aprendieron a vivir con la posibilidad de que tal vez nunca conocerían la verdad sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos. Pero después de 20 largos años de espera, la verdad finalmente salió a la luz, revelando no solo a un sospechoso inesperado, sino también secretos oscuros dentro de la familia. Tras las muertes de Rick y Gail Brink, no se realizaron arrestos. En 2009, la oficina del sheriff del condado de Ottawa formó un equipo de casos sin resolver para revisar los casos no resueltos. Para 2011, los investigadores Venus Repper y David Blakely reabrieron el caso Brink, de 24 años de antigüedad. Comenzaron a reexaminar archivos antiguos y realizaron más de 200 entrevistas para hacer avanzar la investigación. Los dos investigadores trabajaron juntos durante unos 7 u 8 años, desarrollando su propia estrategia. Su enfoque aprovechaba el paso del tiempo
actuaban con una perspectiva renovada, con la esperanza de captar detalles que podrían haber pasado desapercibidos durante la investigación inicial. La investigadora Repper explicó que las lealtades cambian, las amistades cambian, y que las personas que una vez guardaron secretos podrían sentir que ya no es necesario hacerlo, o quizás han cargado con algo durante tanto tiempo que están listas para liberarse de ello. Después de cerrar el caso relacionado con Deborah Wilson, en el que el sospechoso había fallecido, los investigadores volvieron a enfocarse en el caso de Rick y Gail. Pasó casi un año antes de que comenzaran a entrevistar a algunos miembros de la familia. Cuando hablaron con la hermana de Gail, Cheryl Murphy, y con una de sus tías, se toparon con información inquietante. Ambas mujeres mencionaron que el hermano de Gail y Cheryl, Ryan Weingarten, les había hecho sentir incómodas durante años con comentarios extraños. Según la tía, esos comentarios comenzaron alrededor de la época del funeral de la pareja. Recordaba que Ryan le dijo, ¿crees que fui yo? Ella quedó atónita y especuló que tal vez Gail y Rick seguirían vivos si no hubiera sido por una discusión familiar que tuvo lugar la noche anterior a la tragedia. El 20 de noviembre, la tía de Gail recibió una llamada de ella. Gail se quejaba de su hermano Ryan, diciendo que él le debía dinero y no parecía interesado en pagarle. Poco después, Ryan también llamó a la tía, desahogando su frustración con respecto a Gail. Estaba enojado. Decía que Gail actuaba como si fuera mejor que el resto de la familia, y que se había negado a permitir que sus padres estacionaran su caravana en su entrada. La tía de Gail sabía que el tema del estacionamiento de la caravana familiar había sido durante mucho tiempo un punto de conflicto en la familia Weingarten. Más tarde explicó que los Weingarten, ya ancianos, habían vendido su casa por alguna razón y estaban viviendo temporalmente en una caravana estacionada en la entrada de Ryan. Sin embargo, ese arreglo violaba las regulaciones del condado, así que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Ryan estaba tratando de encontrar una solución y había discutido la situación con Gail, pero ella se negó a permitir que sus padres estacionaran cerca de su casa. Esto enfureció mucho a Ryan. Tanto la tía como Cheryl confirmaron que habían escuchado a Ryan decir, «A veces me pregunto si lo hice por esa pelea». Era evidente que se estaba refiriendo al caso. Después de hablar con Cheryl y la tía, los investigadores quedaron intrigados y desconcertados. Revisaron el expediente del caso y descubrieron que Ryan y su novia en ese entonces, Pam, habían sido entrevistados alrededor de la época de los asesinatos. Afirmaron que habían pasado la noche haciendo la colada, primero en una lavandería automática y luego en casa de un amigo. Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta de que ese amigo nunca había sido contactado para verificar la coartada. Posteriormente se descubrió que unos años después del crimen, Ryan y Pam se habían casado y aún vivían juntos cuando se reabrió la investigación. En octubre de 2012, ambos fueron llamados nuevamente para ser interrogados, lo que profundizó aún más el misterio. En la primera entrevista, Pam admitió que la coartada que habían proporcionado en 1987 era falsa. En realidad, no habían estado en casa de ese amigo. Aún así, insistía en que creía que Ryan era inocente. Se le pidió que regresara para una segunda entrevista el 15 de enero de 2013. Esta vez, un funcionario de recursos humanos estuvo presente porque Ryan le había indicado a Pam que no hablara con la policía sin un abogado. Los investigadores sospechaban que Pam ocultaba algo, así que 3 días después fueron a su lugar de trabajo para hacer un seguimiento. Esta vez, Pam rechazó la presencia del funcionario de recursos humanos. Comenzó a abrirse más, y los investigadores decidieron continuar el interrogatorio en la estación de policía, donde Pam finalmente confesó. Muchos años atrás, Ryan le había dicho que él era responsable de la muerte de su hermana y su cuñado. Varios meses después, Pam reveló aún más detalles. Admitió que al día siguiente del crimen, pero antes de que se descubrieran los cuerpos, Ryan la llevó a la casa de la familia Brink. Pam vio los cuerpos, cubiertos de sangre. Había guardado silencio durante 25 años porque lo amaba, pero también por miedo,
ya que Ryan la había amenazado repetidamente, advirtiéndole que sufriría el mismo destino si se atrevía a hablar. Pam Weingarten también dijo a los investigadores que, antes de que se encontraran los cuerpos, Ryan le confesó que cometió el crimen por celos hacia la felicidad y el éxito de Rick Brink. También temía que Gail revelara un oscuro secreto familiar, que él y Gail habían tenido una relación. Con base en el testimonio de Pam, Ryan Weingarten fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y llevado a juicio por las muertes de su hermana y su cuñado. Bajo juramento, Ryan describió 3 instancias de contacto físico cercano con su hermana Gail cuando eran adolescentes. Sobre la última vez, afirmó que simplemente se tocaron y que no ocurrió nada más. Durante el juicio, Ryan se representó a sí mismo. Cuando se abordó el tema de las interacciones íntimas con Gail, explicó que, según él, ambos simplemente sentían curiosidad el uno por el otro y que no ocurrió nada más profundo. Admitió que si hubieran tenido más tiempo juntos, las cosas podrían haber ido más lejos, pero su madre entró a la habitación temprano y no pasó nada más. Luego testificó que, algún tiempo después, encontraron marihuana en el camión de su padre y bajo la influencia de la droga, comenzaron a tocarse. Dijo que algo similar ocurrió de nuevo más adelante, pero insistió en que esa fue la última vez. Sostuvo que los incidentes fueron consensuados y que no hizo nada más allá del contacto físico. El juicio de Ryan comenzó en marzo de 2014, con Pam como testigo clave de la fiscalía. También fueron llamados varios otros testigos, incluida la tía de Ryan y su hermana Cheryl. Ambas relataron comentarios extraños que él había hecho a lo largo de los años. Otro testigo fue un amigo de Ryan llamado Jim Meum. Jim testificó que solía pasar por la casa de Ryan por la mañana para tomar café y conversar. Afirmó que la mañana del 23 de noviembre pasó por allí y que Ryan le dijo que su hermana y su cuñado estaban muertos. Jim no hizo más preguntas, asumiendo que era solo un comentario casual. Sin embargo, también señaló que Ryan compartió esta información varias horas antes de que los cuerpos fueran oficialmente descubiertos. Los abogados defensores intentaron desacreditar la memoria de Jim, argumentando que la conversación con Ryan pudo haber ocurrido al día siguiente, después de que se encontraran los cuerpos, y no antes. No pudieron confirmarlo con certeza, pero creían que, dado el lapso de más de 25 años desde el evento, aún había motivos para dudar. La defensa también presentó otros argumentos clave. Principalmente afirmaron que Ryan era inocente y que la única prueba en su contra era el testimonio de Pam, el cual carecía de evidencia física o pruebas concretas que lo respaldaran. El 28 de marzo de 2014, el jurado declaró a Ryan Weingarten culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Rick y Gail Brink. El jurado deliberó solo durante 4 horas. Después del veredicto, su propia hermana Cheryl Murphy dijo: «Ya está, por fin lo atrapamos». Menos de un mes después, el juez John Howling sentenció a Ryan a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Dijo: «Este fue un crimen brutal. Eres un hombre cruel y de sangre fría». Ryan nunca confesó a las autoridades y continuó manteniendo su inocencia hasta el final. Durante el año siguiente, tanto la fiscalía como la defensa desarrollaron argumentos en torno a sus respectivas teorías. La defensa sostuvo que era posible que el crimen se debiera a un caso de identidad equivocada, dirigido a los antiguos propietarios de la casa, y no que Ryan hubiera matado a su hermana y su cuñado por celos o para encubrir una supuesta relación. Señalaron que Rick no era el primer novio serio de Gail, ni el primer hombre con el que ella había vivido, y que Ryan nunca había tenido problemas con sus parejas anteriores. La defensa argumentó que la teoría de que la pareja fue asesinada para encubrir una relación entre hermanos no era convincente. Para desacreditar el testimonio de Pam, la defensa cuestionó por qué esperó tanto tiempo, más de 2 décadas, antes de contar su historia. En resumen, Pam y Ryan se conocieron solo unos meses antes del crimen. Ella dijo a los investigadores y testificó en el tribunal que poco después del asesinato,
Ryan acudió a ella, confesó y luego la llevó a la escena del crimen. El día antes de que los padres de Rick descubrieran los cuerpos, le mostró los cadáveres y la amenazó con hacerle daño si alguna vez hablaba. En ese momento, Pam aún no era su esposa y no tenían hijos, pero afirmó que sabía que él había matado a su hermana y aún así continuó la relación. Eventualmente se casó con él y tuvo hijos. Si bien la defensa tenía razón al señalar que el motivo parecía débil y que no había evidencia forense, la fiscalía respondió con varios argumentos, aunque no fueran pruebas directas. Primero, enfatizaron que cada víctima había recibido disparos en la cabeza y el rostro, lo cual normalmente indica un motivo personal detrás del crimen. Ryan Weingarten fue finalmente condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en agosto de 2015. Su apelación fue revisada posteriormente por el tribunal. Abhishek comenzó a ejercer un control cada vez más estricto sobre la vida de Pratibha. Limitó su contacto con sus padres y se volvió cada vez más celoso de su carrera y logros. Mientras que Pratibha era independiente y exitosa profesionalmente, su vida en casa estaba llena de ansiedad y control. A principios de octubre, la madre de Pratibha expresó su deseo de ver a su hija, y eso marcó un punto de inflexión. Abhishek reaccionó con enojo. No podía soportar que Pratibha se atreviera a desafiarlo y mostrar alguna forma de independencia. Pratibha intentó mediar, pero Abhishek se volvió más agresivo. Aisló aún más a Pratibha y comenzó a manipularla emocionalmente, diciéndole que su familia no la comprendía, que él era el único que realmente la amaba. Estas tácticas hicieron que Pratibha se sintiera atrapada y cada vez más sola. A medida que pasaban las semanas, sus amigos notaron un cambio drástico. La Pratibha alegre y vibrante de antes parecía haber desaparecido. Ahora estaba callada, retraída y evitaba las reuniones sociales. Algunos amigos intentaron acercarse, pero ella siempre tenía una excusa. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Pratibha escribió en su diario: «Me siento como una prisionera en mi propia casa. ¿Cómo llegué hasta aquí?» Pero lo más aterrador aún estaba por llegar. La pareja que aparece en esta foto son Mike y Sue Reuschel, tomados de la mano, sonriendo felices en la boda de Caroline, la hija de Mike Reuschel de una relación anterior, durante su boda en 2017. Nadie podría haber imaginado que, tras esa felicidad, el mismo esposo que aparece en la foto, Mike, se convertiría en el centro de un caso horroroso que conmocionó a todo el estado de Florida. Detrás de la sonrisa, las copas de celebración y las luces brillantes del encuentro familiar, había una larga cadena de conflictos latentes, control y abuso emocional que duró décadas. Y luego, en una noche de febrero de 2018, todo estalló en sangre, cuchillos y un testimonio que dejó al público sin aliento. Si quieres conocer toda la verdad oculta detrás de esa foto aparentemente pacífica, quédate hasta el final del video. Mike y Sue Reuschel, una pareja que todos veían como el símbolo del éxito, pero solo ellos sabían los oscuros secretos que se escondían tras las paredes de su hogar. Nadie habría podido prever que, en una fría noche de febrero, todo acabaría en tragedia, una llamada al 911 y acusaciones que te helarán la sangre. La gente suele decir, el diablo está en los detalles, y esta historia lo confirma, porque fueron las cosas más pequeñas. Mensajes de texto, palabras comunes, diminutas gotas rojas en el suelo, las que se unieron para formar una imagen de la que simplemente no puedes apartar la mirada. El millonario Mike Reuschel y su esposa, Sue, eran vistos a menudo juntos, cenando en restaurantes exclusivos y vacacionando en resorts de lujo, construyendo la imagen de un matrimonio perfecto. Su villa en el exclusivo vecindario de Naplesville, Florida, brillaba tanto como su vida ideal. Un jardín meticulosamente cuidado, una piscina resplandeciente, interiores modernos y elegantes.
Parecía que todo lo que Mike tocaba se convertía en oro, y su trofeo, no era la excepción. Pero detrás de esas paredes había grietas tan profundas que ni el mejor diseñador podría ocultarlas. Su éxito en los negocios le había dado a Mike fama en ciertos círculos, pero su vida personal estaba envuelta en misterio. Pocos sabían de su pasado. Un pasado que se remontaba a sus años universitarios en la Universidad de Florida, donde conoció a su primer amor, Dee Hoffman. A los 19 años, ya comenzaba a trazar planes ambiciosos y a escalar en su carrera profesional. Su joven amor desembocó en un matrimonio que duró 25 años. Dee alguna vez lo describió como un hombre amable y confiable. Alguien que jamás había levantado la mano ni alzado la voz. Pero una carrera floreciente tuvo su costo. Mike se volvió un adicto al trabajo, ausente durante meses por viajes laborales, dejando a su familia a la sombra de su ambición. Eso finalmente llevó a un divorcio silencioso en 2005. Dee siguió adelante, pero los ecos del pasado no se apagaron tan fácilmente. Poco tiempo después, Sue apareció en la historia, una joven enfermera que Mike conoció a través de un sitio de citas en línea. Ella tenía 38 años, y desde los primeros mensajes captó su atención. Su energía, carisma y entusiasmo por la vida eran innegablemente cautivadores. Sin dudarlo, él la invitó a formar parte de su mundo. Pronto, Sue se mudó con él y asumió el rol que antes había ocupado Dee. En agosto de 2007 se casaron, y desde ese momento, la villa que alguna vez albergó los recuerdos de la primera familia de Mike se convirtió en el hogar de un nuevo matrimonio. Sin embargo, el 3 de febrero de 2018, antes del amanecer, la paz de esa nueva vida se rompió. Una llamada a los servicios de emergencia quebró el silencio, y la voz temblorosa de Mike reportó una invasión. Un intruso enmascarado, armado con un cuchillo, los había atacado a él y a su esposa. La policía y los paramédicos llegaron rápidamente, pero lo que encontraron superó incluso sus peores expectativas. El jardín estaba inquietantemente callado, como si hubiera presenciado todo lo ocurrido, y los enormes ventanales de la villa reflejaban las luces intermitentes de la ambulancia, proyectando sombras fantasmales sobre los cristales. Desde afuera, todo parecía perfecto, pero quienes conocían a la pareja sabían que no todo en ese matrimonio era armonía. Sue manejaba el hogar con mano de hierro, influyendo en muchos aspectos de la vida de Mike, y no dudaba en imponer su dominio. Antes trabajaba en un centro de cuidados paliativos para pacientes terminales, pero tras casarse, dejó ese trabajo para dedicarse a la casa y a su nuevo estatus social. Aunque Mike dejó de viajar por trabajo y compró una clínica dental para estar más cerca de su esposa, las tensiones en el hogar no hicieron más que aumentar año tras año. Detrás de la fachada de riqueza y éxito se escondía una realidad muy diferente. Mike una vez le dijo a sus amigos que había encontrado en Sue a alguien con quien construir una nueva vida, pero sus esfuerzos vacilantes por fortalecer la relación a menudo eran recibidos con frialdad y distancia. Y ahora, mientras los agentes de policía recorrían los pasillos de la villa, registrando detalles que antes nadie había notado, comenzaba a emerger una imagen escalofriante. Detalles que sugerían que algo había estado oculto dentro de esas paredes, cosas de las que Mike jamás había hablado. Todos esperaban respuestas. ¿Quién era el intruso enmascarado? ¿Qué lo llevó a esa casa? Y lo más importante, ¿qué se escondía realmente bajo la superficie de un matrimonio aparentemente pacífico y próspero? Pero antes de sumergirnos en esos hechos horrorosos, retrocedamos un poco para observar el pasado de esta pareja. Para 2015, la relación entre Mike y Sue ya no era tan perfecta como el mundo exterior creía. La causa principal de la fractura era la relación complicada entre Sue y las hijas de Mike, especialmente con su hija mayor, Caroline. Sue no ocultaba su antipatía por Caroline, y en momentos de enojo, a veces le enviaba a Mike mensajes furiosos sobre su hija. Sentía que Mike dedicaba demasiado tiempo y atención a Caroline. Por su parte,
Caroline tampoco simpatizaba con la nueva esposa de su padre y la acusaba de intentar apartarla de su vida. Caroline alguna vez dijo que Sue tenía la costumbre de beber un poco de más. 5 o 6 copas de vino o martinis en una noche no eran algo inusual para ella. Sin embargo, siempre se mantenía compuesta y continuaba las conversaciones como si nada hubiese pasado. Cuando había bebido de más, para el otoño de 2017, la tensión dentro de la familia había llegado a un punto de quiebre. Todo se intensificó cuando Caroline comenzó a planear su boda. Mike quería asegurarse de que el gran día de su hija fuera perfecto, así que destinó $1,000 para el evento. Era una suma considerable, pero Sue aceptó a regañadientes que él la pagara. Sin embargo, los gastos de la boda siguieron aumentando, y para cuando todo estuvo listo, el presupuesto final se había disparado a más de $2,000 algo que enfureció a Sue profundamente. Aunque intentaron llegar a un punto medio, especialmente durante los preparativos, Sue seguía molesta cuando descubrió que Mike había gastado demasiado en la ceremonia. 3 semanas después de la boda, que se celebró en noviembre de 2017, Mike se sinceró con Caroline y le reveló que Sue lo había agredido en múltiples ocasiones. Su hija le creyó de inmediato, ya que había notado una leve cicatriz blanca en su mejilla el día de la boda. Mike incluso le mostró fotos de las heridas que se había tomado después de uno de los incidentes. Resultó que Sue lo había atacado una vez con un cuchillo, lo que llevó a su arresto. ¿Pero fue esa la única vez? ¿Qué estaba ocurriendo realmente a puerta cerrada en esa casa? Cuando Sue descubrió el verdadero costo de la boda de Caroline, perdió el control. Estalló contra Mike, le arrojó un teléfono y comenzó a golpearlo. El incidente sorprendió a todos los que pensaban conocer a esta pareja. Sorprendentemente, después de atacar a su esposo, fue Sue quien llamó a la policía. La decisión fue extraña, considerando que siempre intentaba tener el control de la situación. Quizás su intención era contar la historia primero, a su manera, para evitar ser culpada, pero las cosas no salieron como esperaba. Cuando la policía llegó a la villa de los Rauschel, encontraron señales claras de que acababa de ocurrir una pelea, un teléfono roto en el suelo, muebles volcados y una atmósfera tensa entre la pareja. Los oficiales hablaron brevemente con Mike y con Sue. Sue estaba emocional, contando la historia de forma fragmentada, mientras que Mike claramente se mostraba afectado. Los agentes decidieron que la mejor opción era que Sue saliera temporalmente de la casa para calmarse y reflexionar sobre su comportamiento. Ella aceptó, pero solo de palabra. La policía se marchó, asumiendo que el problema había sido resuelto por el momento. Pasó media hora, pero Sue aún no se había ido de la casa. Permaneció adentro, intentando convencer a Mike de que siguieran juntos y resolvieran las cosas. El sonido del agua corriendo y la tenue luz de las velas en el acogedor restaurante creaban la ilusión de una velada tranquila. Pero el ambiente en la mesa de Mike y Sue Rauschel era todo lo contrario. Esa mañana había sido distinta a las demás. Mike esperaba que esa cena marcara el inicio de una tregua, una oportunidad de volver a los días en que las cosas entre ellos eran más simples. Pero en lugar de una sonrisa cálida, el rostro de Sue mostraba una expresión fría, y la conversación pronto se desvió hacia los mismos temas tensos de siempre. Ella alguna vez fue la persona que iluminó su vida, y ahora era su principal fuente de ansiedad y conflicto. La incomprensión y la decepción hervían entre ellos como el agua en una tetera a punto de rebosar. La cena terminó abruptamente, tal como había comenzado. Mike se levantó, arrojó algo de dinero en la mesa y se fue. Sue se quedó sentada, con la mirada perdida, como si intentara procesar todo lo que acababa de decirse. Habían discutido nuevamente sobre Caroline, la hija mayor de Mike de su primer matrimonio. Sue nunca le perdonó que gastara $2,000 en la boda de Caroline, viéndolo no solo como un despilfarro, sino como una traición. A sus ojos, mientras más invertía Mike en Caroline, más distante se volvía de ella. Siempre había luchado por tener influencia,
por sentirse la persona más importante en su vida. Y esa lucha estaba destruyendo poco a poco su matrimonio. Mientras Mike salía del restaurante, Sue estaba perdida en sus pensamientos. No estaba segura de qué hacer a continuación, pero sabía una cosa: no perdería el control de la situación. Unos minutos después, se levantó, tomó su teléfono y le envió un mensaje. «Buena suerte con tu hija. Voy a solicitar el divorcio». No era una amenaza, era una declaración clara de su intención. Luego, al darse cuenta de que la conversación no había terminado, envió otro mensaje. «Tienes un problema serio con tu hija. No voy a tolerar este tipo de comportamiento». En ese momento, ya había tomado una decisión. Sue llamó a un taxi y regresó a casa. La vivienda estaba en silencio. Las grandes ventanas de vidrio dejaban entrar la suave luz de la luna, proyectando largas sombras por los pasillos. Sue entró al salón sin saber que esa noche sería una prueba que recordaría por el resto de su vida. A medianoche, la puerta se abrió de repente y Mike apareció en el umbral. Había algo salvaje en su mirada, algo que hizo que Sue se pusiera tensa. Comenzaron a discutir nuevamente, y esta vez la confrontación escaló rápidamente. Pero esta vez, las cosas llegaron más lejos que nunca. La rabia de Mike estalló, y pronto estaban forcejeando. Sue sintió un dolor agudo que le atravesaba el abdomen. Horrorizada, se dio cuenta de que Mike tenía un cuchillo en la mano, y trató desesperadamente de escapar. Todo ocurrió demasiado rápido. No tuvo tiempo de comprender cómo una pelea se había convertido en una pesadilla en cuestión de segundos. La sangre comenzó a gotear lentamente por su brazo, mientras él la apuñalaba nuevamente. Esto no fue un accidente, fue un acto intencional. Pero hubo algo que Mike no anticipó. Ella no iba a rendirse. Intentó inmovilizarla, pero la determinación de Sue por sobrevivir lo hizo dudar. Ella se dio cuenta de que, si no lograba convencerlo de que se detuviera, tal vez no viviría para ver la mañana. «Está bien, no voy a pedir el divorcio. No te voy a dejar», susurró entre el dolor, esperando desesperadamente que esas palabras lo hicieran detenerse. Mike se quedó paralizado, y algo cambió en su mirada. Tal vez, finalmente, comprendió lo que había hecho. Presa del pánico, comenzó a guardar el cuchillo, a reunir sus cosas y a fabricar rápidamente una versión alternativa de los hechos. Fue un extraño. Diremos que fue un hombre enmascarado y todo estará bien. Dirás exactamente lo que yo te diga, ¿entiendes? Sue aceptó. No le quedaba nada que perder. Pero en cuanto fue llevada al hospital y se sintió segura, contó inmediatamente su versión de la historia. Las siguientes horas fueron un borrón. Llamadas policiales, alertas de emergencia sonando por los altavoces del hospital, conversaciones tensas en los pasillos. Sue compartió su relato con médicos, investigadores, con cualquiera dispuesto a escucharla. Mientras tanto, Mike intentaba convencer a todos de que creyeran su versión, que habían sido víctimas de un intruso nocturno. Incluso borró las grabaciones de las cámaras de seguridad, intentando eliminar todo rastro de lo que realmente había sucedido tras las paredes de su casa. Cuando los agentes regresaron a la residencia de los Roichel, se sorprendieron al no encontrar señales de entrada forzada, ventanas intactas, cerraduras sin alterar. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que la historia de Mike no cuadraba, pero él tenía un plan de respaldo, y rápidamente recurrió a él. Intentó persuadir a la policía de que la puerta había quedado abierta, insinuando que alguien podría haber entrado mientras dormían. Su actuación fue tan convincente que, por un momento, casi parecía plausible, como si realmente hubiera sido un incidente aleatorio. Luego, los investigadores obtuvieron imágenes de vigilancia del restaurante, y las piezas empezaron a encajar. Vieron a Mike y Sue saliendo por separado, sin hablarse, y luego entrando en habitaciones distintas en la casa. Claramente, esas imágenes no tenían nada que ver con un intruso enmascarado. Todo resultaba incoherente, inverosímil.
y las sospechas comenzaron a crecer. Mientras los investigadores intentaban reconstruir toda la historia, comenzaron a darse cuenta de que eso era solo la punta del iceberg. La narrativa que Mike trató de presentar como un ataque resultó ser mucho más oscura y compleja de lo que nadie hubiera imaginado. Mike se aferró a su historia, pero empezaron a surgir grietas, las sombras en la casa, que en las cámaras parecían pacíficas, ocultaban sucesos que nadie había previsto, y eso marcó el inicio de un nuevo capítulo, mucho más escalofriante, en esta historia. Cuando Mike Rochelle fue arrestado, lo primero que hizo fue llamar a su hija. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación, como si con pura fuerza de voluntad pudiera borrar toda duda. «Caroline, yo no hice nada», repitió con firmeza. «Tienes que conseguirme un abogado. Tienes que sacarme de aquí». Sabía que sin su apoyo, sus posibilidades de libertad eran escasas. Caroline no era solo su hija, era su aliada leal, la única persona que podía defender su reputación en los tribunales y ante la opinión pública. Pero todo lo que había ocurrido en las últimas semanas no concordaba con la imagen de hombre de negocios exitoso y sereno. Una imagen que Mike había cultivado en ciertos círculos. La noticia del arresto se propagó como pólvora, llegando no solo a su familia, sino también a amigos, colegas, a su exesposa Dee y a cualquier persona que alguna vez lo hubiese conocido. El impacto fue palpable. Dee, quien había vivido con él durante 25 años, se mostró devastada. Mike era amable y gentil. No puedo creer que haya podido hacer algo así. Los amigos lo describían como racional, tranquilo, siempre equilibrado incluso en tiempos de crisis. Pero algo le había ocurrido a ese símbolo de éxito y estabilidad, algo aparentemente inimaginable. Sin embargo, la fiscalía veía las cosas de otro modo. Desde su perspectiva, la historia trataba de un hombre acostumbrado a tener control total sobre su vida, que de pronto estaba perdiendo ese control. Mike no podía soportar la idea del divorcio, ni de perder la fortuna que había tardado años en construir. Ese impacto lo quebró y lo llevó a tomar una decisión desesperada. La versión de la fiscalía era simple. Mike temía que, tras el divorcio, Sue se quedara con la mitad de sus bienes, y esa amenaza lo empujó a intentar resolver el problema de una vez por todas. Ahora, probar que Mike no tuvo participación en el ataque, que la historia del intruso en casa era real, y que las heridas de Sue fueron producto de un accidente trágico y no de un acto deliberado. Esa era la carga que su equipo legal tendría que asumir. En la primera audiencia a mediados de febrero, Mike compartió públicamente su versión de los hechos por primera vez. Su testimonio sonaba sincero, pero no convincente. Confirmó que la noche del 2 de febrero, él y Sue discutieron en el restaurante y regresaron a casa por separado, cada uno entrando en una habitación distinta. Era una noche fría, y después de que su enojo se calmara, Mike dijo que fue a la sala para intentar hablar y hacer las paces. Quería reconciliarse, pero al entrar, dijo haber visto una escena espantosa. Sue, arrodillada junto a la cama, con un cuchillo en la mano. Testificó que ella parecía desesperada y temió que pudiera hacerse daño. Mike afirmó que intentó convencerla de que soltara el cuchillo, pero que ella se negó. Comenzó un forcejeo, no violento, pero lleno de desesperación y torpeza, como dos personas atrapadas en sus propias emociones. En un momento, según describió Mike, sintió la hoja fría deslizarse por el abdomen de ella. Él también resultó herido cuando el cuchillo se le resbaló de la mano a Sue. Ella jadeó, y la sangre comenzó a filtrarse lentamente por su ropa. Insistió en que fue un accidente, que solo intentaba detenerla. Pero había una gran inconsistencia. Esa misma noche, cuando supuestamente la pareja decidió encubrir el incidente con la historia de un intruso, Mike afirmó que se sentaron en la cama a hablar sobre el futuro, como si intentaran olvidar sus heridas. Hablamos sobre planes de viaje, vacaciones, la vida. Fue una de las mejores conversaciones que habíamos tenido en mucho tiempo,
recordó, con una sonrisa casi nostálgica. Pero ¿quién podría hablar de un futuro brillante mientras estaba gravemente herido? Para quienes lo escuchaban, sonaba absurdo. Mientras tanto, el juicio y la investigación fueron revelando nuevos detalles. El informe policial señalaba que había sangre no solo en la cama, sino también en las paredes, el suelo, incluso en el espejo del baño. Pero había otro detalle inquietante. La cama no solo estaba manchada de sangre, también presentaba rastros de vómito y heces. La habitación tenía un olor penetrante, asfixiante. Mike no pudo explicar cómo ocurrió eso, y su versión de los hechos no ofrecía respuestas. Todo esto solo aumentaba las sospechas de que lo sucedido esa noche era más oscuro de lo que nadie había imaginado. En el tribunal, Mike también mencionó otro momento extraño. Cuando su perro saltó sobre la cama, eso lo distrajo, y Sue logró agarrar el cuchillo nuevamente y cortarse la muñeca. Ella lloraba, susurrando que tenía miedo de ir a la cárcel, que estaba en pánico y no sabía cómo sobrellevarlo. Mike sabía que la policía encontraría las grabaciones de vigilancia, y según él, en ese momento se dio cuenta de que tenía que actuar. Testificó que había apagado todas las cámaras para evitar ser acusado. Unos minutos después, decidió llamar a los servicios de emergencia, elaborando la historia de un intruso nocturno. Pero una historia construida sobre mentiras tarde o temprano colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones. Cuando los investigadores revisaron las grabaciones de vigilancia y realizaron registros, la verdad empezó a salir a la luz. Nadie había entrado en la casa. Mike había borrado cuidadosamente partes de las grabaciones, pero no todas. Algunos fragmentos revelaron que la tensión entre Mike y Sue existía desde mucho antes de esa noche. Los peritos médicos confirmaron que las heridas de Sue eran el resultado de un ataque intencional, no de un accidente. Las puñaladas eran precisas, no aleatorias. Las señales de lucha que Mike intentó ocultar contaban una historia distinta. Él decía que solo trataba de protegerla. Pero al comenzar el juicio, las pruebas pintaban un cuadro mucho más oscuro y escalofriante. La historia del intruso enmascarado parecía solo una fachada para algo mucho más aterrador. Y parecía que Mike no estaba preparado para que esa fachada comenzara a resquebrajarse. Los interrogatorios en el tribunal se volvieron tensos, el ambiente eléctrico, como si una chispa pudiera cambiar completamente el rumbo del caso. Los abogados de Mike intentaron construir una defensa basada en la imagen de un hombre acorralado en una relación tóxica. En su versión, Sue no era solo una esposa, sino una torturadora emocional que amenazaba su paz y seguridad. Mencionaron el arresto previo de Sue por comportamiento agresivo, usándolo como prueba de sus tendencias violentas. Señalaron con seguridad mensajes amenazantes encontrados en el teléfono de Mike, enviados por Sue. Pero su golpe más fuerte fue presentar publicaciones de Mike en foros en línea, donde buscaba apoyo de otros hombres que habían atravesado conflictos familiares. Allí, describía su vida como una batalla interminable, buscando simpatía y comprensión. Esas publicaciones estaban llenas de desesperación, quejas sobre acusaciones infundadas de infidelidad y sobre la exigencia de Sue de que cortara todo contacto con su hija, algo que solo empeoró la tensión. La defensa intentó convencer al tribunal de que Mike estaba atrapado en un matrimonio destructivo e inestable, y su afirmación de que Sue se había herido a sí misma con el cuchillo sonaba en la superficie plausible. Al principio, el argumento tenía peso. Los mensajes de Sue sí mostraban inestabilidad. En algunos textos, escribía que no sabía cómo seguir viviendo, que la vida había perdido sentido. Los abogados de Mike usaron eso para argumentar que quizás Sue había fingido el ataque para provocar un conflicto y dañar emocionalmente a Mike. Pero el equipo legal de Sue no retrocedió. Ella negó todas las acusaciones de agresión y planteó preguntas directas y tajantes. Si Mike era realmente una víctima, ¿por qué no fue a la policía? ¿Por qué permaneció en esa relación manteniendo la fachada de un matrimonio feliz? Basaron su refutación en una lógica simple pero poderosa.
Si Mike realmente tenía miedo de Sue, ¿por qué no se fue? ¿Por qué se quedó? Y lo más importante, ¿por qué fabricó la historia de un intruso la noche del incidente? El tribunal tenía que determinar cuál era la verdad. Y con cada sesión, el caso se volvía más complejo y enredado. Al darse cuenta de que las emociones no serían suficientes, el equipo legal de Mike decidió reforzar su defensa invitando a un perito forense. Este experto revisó las pruebas en la escena, centrándose especialmente en el análisis de la sangre en la sala de estar. Él declaró que las muestras de sangre y los patrones de salpicaduras indicaban que las heridas de Sue fueron infligidas en las primeras horas de la mañana, alrededor de las 3 a.m., lo que respaldaba la versión de los hechos de Mike. Sin embargo, Sue afirmó que el ataque ocurrió alrededor de la medianoche, mientras dormía en el dormitorio, y que fue su esposo quien la agredió primero. Este argumento se convirtió en un punto crucial del juicio. Los expertos médicos testificaron que, con cortes tan profundos en las muñecas, una persona podría desangrarse en menos de una hora si no recibía tratamiento a tiempo. Pero Sue sobrevivió, y los abogados de Mike argumentaron que eso respaldaba su declaración de que las heridas fueron infligidas poco antes de que llegara el equipo de emergencias. Sin embargo, el caso dio un giro cuando se puso en duda la credibilidad del perito forense. Poco después, se descubrió que su reputación estaba lejos de ser intachable. Su licencia había sido suspendida anteriormente por violaciones éticas, y su nombre estaba vinculado a un escándalo de gran magnitud. Esta revelación cayó sobre la sala del tribunal como un rayo. El equipo legal de Sue presentó documentos que demostraban que el perito había sido descubierto robando órganos de personas fallecidas. La policía había hallado una colección personal de órganos, incluyendo corazones y cerebros, almacenados en su refrigerador privado. Estos detalles impactantes socavaron completamente la credibilidad de los hallazgos forenses en el caso de Mike. De repente, las conclusiones del experto no solo estaban en duda, sino que amenazaban con desmoronar toda la estrategia de defensa de Mike. Sue y sus abogados aprovecharon el momento de inmediato, argumentando que las manchas de sangre en las paredes y los muebles indicaban ataques deliberados con cuchillo, no heridas autoinfligidas en un momento de confusión. Alegaron que Mike había inmovilizado a Sue durante el ataque, impidiéndole moverse o defenderse. En el tribunal, Sue describió cómo creía que Mike colocó el cuchillo en su mano para crear la ilusión de que ella se había herido a sí misma, y luego se lesionó él mismo para que su versión de los hechos pareciera más creíble. Pero entonces comenzaron a salir a la luz aspectos aún más oscuros de la historia. Durante la investigación surgieron pruebas de que Mike hacía tiempo había perdido el interés en el matrimonio, contradiciendo su afirmación de que estaba intentando reparar la relación. La prueba de que se había inscrito en múltiples sitios de citas fue otro golpe para la defensa. Resultó que Mike había estado buscando relaciones con mujeres más jóvenes y hablaba abiertamente de planes futuros, planes que no incluían a Sue. El equipo legal de Sue no tardó en aprovechar esto, argumentando que Mike nunca había sido honesto sobre sus intenciones. Sugerían que el ataque pudo haber sido premeditado, como parte de un plan para eliminar a su esposa sin tener que pagar ni pasar por un divorcio. La defensa sostuvo que cada acción de Mike, desde intentar borrar las grabaciones de vigilancia hasta llamar a la policía con una historia falsa sobre un allanamiento, formaba parte de un esfuerzo para crear una coartada y evitar consecuencias económicas. Mike luchaba por mantener el control, pero cada nuevo detalle que salía a la luz mostraba que estaba perdiendo el dominio, a medida que la red de mentiras que había tejido se volvía más y más enredada. Al principio, la historia entre Mike y Sue parecía solo otra disputa doméstica, pero pronto se convirtió en una tragedia profunda, donde todos estaban atrapados en sus propias mentiras. Fiscales, abogados defensores, testigos. Cada uno tenía su propia perspectiva, pero cada día en el tribunal revelaba más secretos, exponiendo una verdad oscura tras la fachada de una vida feliz. Lo que comenzó como una cena normal
terminó convirtiéndose en uno de los juicios más impactantes de los últimos años. Mike Roell, un hombre conocido como un empresario exitoso y sereno, era ahora el centro de un escándalo sensacional, acusado de intento de asesinato contra su propia esposa. Parecía haber comenzado todo con un simple desacuerdo. Sue quería el divorcio, mientras que Mike no quería perder dinero ni control. Pero ¿cómo llegó a convertirse en una pesadilla sangrienta llena de cuchillos y engaño? Los miembros del jurado se sentaban con rostros inexpresivos, escuchando atentamente las declaraciones de los abogados, los expertos y el acusado. Cada palabra era cuidadosamente sopesada. Cada mirada y gesto podía tener un significado oculto. Pero cuando llegó el momento de emitir un veredicto, solo necesitaron 4 horas para decidir el destino de Mike. 63 años, un empresario exitoso, un hombre acostumbrado a controlarlo todo, fue declarado culpable. Cargos: intento de asesinato, manipulación de pruebas, no prestar asistencia médica a la víctima e intimidación de testigos. El tribunal no mostró indulgencia alguna al sentenciarlo en diciembre de 2019. 30 años de prisión. Ese fue el final, o al menos eso parecía. Mike no estaba listo para rendirse. Intentó apelar la sentencia, pero el tribunal la rechazó. Ahora está recluido en una prisión en algún lugar de Florida, con casi ninguna posibilidad de libertad anticipada. Pero ni siquiera eso extinguió el interés público por el caso. Tras su arresto, comenzaron a circular rumores de que Mike, aún estando encarcelado, intentaba encontrar a alguien que se encargara de Sue. Se susurraba que estaba tramando eliminarla, incluso desde la cárcel. Estos rumores despertaron el interés del público y obligaron a la policía a abrir una nueva investigación. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para presentar nuevos cargos, y Mike evitó una segunda condena. Pero su nombre quedó aún más manchado, y la historia se volvió todavía más oscura. En cuanto a Sue, intentó volver a una vida normal después de todo el horror. Solicitó el divorcio tan pronto como Mike fue arrestado y presionó para que el proceso avanzara lo más rápido posible. Ella se mantuvo alejada del foco mediático. Sin entrevistas, sin declaraciones públicas, solo quería seguir viviendo. Pero quedaba un asunto sin resolver: la casa. La casa que alguna vez fue símbolo de su amor, más tarde se convirtió en el escenario de una pesadilla. Ahora, se había transformado en el telón de fondo de una nueva batalla legal. Sue estaba decidida a reclamar su parte. Insistía en que tenía pleno derecho a una porción de los bienes de Mike, a pesar de todos los esfuerzos de él por dejarla sin nada. Irónicamente, la lujosa mansión que antes se veía como una fortaleza de su matrimonio, ahora no era más que un campo de batalla. Los abogados de ambas partes jugaban una partida de ajedrez legal, maniobrando constantemente, intentando ganar, aun con Mike tras las rejas. A través de su equipo legal, Mike hizo todo lo posible para despojar a Sue de cualquier reclamo sobre la propiedad compartida. Para Sue, la casa no se trataba solo de dinero, se trataba de cerrar un ciclo. No quería seguir recordando cómo su sangre empapaba esos pisos de madera pulida, cómo se quedó sentada allí, sujetándose el abdomen, rogándole a Mike que pidiera ayuda. La batalla por la casa no era solo una disputa de bienes, era una lucha por liberarse de los fantasmas del pasado. ¿Fue entonces un final feliz para Sue? Difícilmente. Ganó en los tribunales, pero perdió mucho. Su vida jamás volvería a ser la misma. Lo que comenzó como una cena con esperanzas de reconciliación terminó en sangre y llevó a una condena de 30 años de prisión para su esposo. En cuanto a Mike, el hombre que una vez estuvo rodeado de lujos, admiración y control, ahora pasa sus días en confinamiento solitario. Sin trajes caros, sin autos de lujo y sin más devotos,